corrigiendo dibujos de suscriptores. Bien, canijos, vamos a empezar con este fanart por parte de nuestro amigo Drawing Gamer. Y les recuerdo que no podemos hablar de todo lo que se puede mejorar, así que me centraré en un solo detalle por dibujo. Me gustó mucho el fanart de nuestro compañero Drawing, pero obviamente hay detallitos que le podemos ayudar a mejorar, ¿no? Es en la posición de su puño. Si lo vemos todo de manera general, no llama tanto la atención, pero lo que es el dedo pulgar, si yo por ejemplo aquí tengo mi mano, a la hora de cerrar puño, el pulgar va por encima, digamos, va desde abajo hacia arriba y se coloca por encima de los dedos superiores, digamos. En el caso de la mano que dibujó nuestro amigo Drawing, parece que la mano está construida de esta forma. ¿Sí me explico? Y eso es lo que hace que parezca que hay un dedo extra que viene desde este lado y se superpone a los dedos superiores. Y el truco que te puedo aquí dar, mi amigo Drawing, es tienes tu propio puño y te puedes dar cuenta. De hecho, este ángulo es exactamente el puño que dibujaste tú. Te puedes dar cuenta exactamente cómo es que funciona la construcción de tu mano, más o menos así. Tendríamos esta parte de acá, aquí, y el dedo vendría a colocarse de esta forma. Es por eso que la referencia es tan importante. Si tú dibujas con referencia, estás creando una biblioteca dentro de tu cabeza que vas a utilizar más adelante y va a ser muchísimo más fácil, y de esa forma ya no voy a tener que recurrir a ellas en un futuro. ¿Qué pasa con el dedo meñique? Está muy bien el intento de hacer, digamos, el puño, pero se nota directamente que no usaste referencia, que ni siquiera te fijaste en tu propio puño, porque te habías dado cuenta, o intentarías por lo menos hacer el amago, de que el dedo se doblaría de esta manera. Sinceramente no veo este pequeño error, entre comillas, porque a ver, pasa a todos. Y creo que viendo y escuchando los consejos que te estoy dando ahora, Drawing, creo que vas a mejorar muchísimo, de verdad. Que no les dé miedo de verdad utilizar las referencias, no es trampa, de verdad. Inténtenlo y aprenderán bastante más a que si intentas imaginártelo siempre. Por lo demás, un punto muy bueno que te puedo decir, mi queridísimo Drawing, es que me encanta tu liner. Veo que tienes una línea bastante limpia, una línea que valora bastante tu dibujo, y veo que las líneas internas las suavizas pues dándole el color de la paleta del personaje. Eso me parece que está muy bien. Nada más cuida las poses. Si no sabes cómo hacerla, lo quiero hacer más o menos así, tal, foto, y tienes la referencia. No calques, tienes la referencia para sacar la construcción. Bien, el segundo dibujo es de nuestro amigo Taddy Axart, donde nos comparte este dibujo de Zoro, que la verdad a mí me gusta bastante, creo que está muy bien logrado. No puedo encontrarle demasiados errores, la verdad, pero me gustaría hablar de uno en concreto. Y es un error que a mí me solía pasar bastante, y es por eso que lo capté nada más ver tu dibujo. Y esta es la posición del codo, del brazo que está sujetando la espada que va sobre el hombro. O sea, esta. Esta de aquí, si nos ponemos a construir un poco lo que es el personaje justo aquí, el ombligo debe estar alineado con el codo del personaje. Yo sé que la perspectiva de este personaje va hacia allá. Yo lo sé. Está bastante claro. Aún así, este codo de acá está muy bajo. Yo diría que lo único que le haría falta, a lo mejor al dibujo, es subir la posición de este mismo brazo. Y bueno, yo diría que con eso la verdad se podría solucionar bastante. Simplemente con subir un poco el codo. Se le arruina un poco la espada aquí, pero bueno, eso es lo de menos. Pero ahora tenemos una posición un poco más correcta de lo que sería el brazo de nuestro personaje. ¿Y cómo podemos solucionar esto? La verdad es que es bastante sencillo. Simplemente que a la hora de construir, cuando estás haciendo tu boceto, marques bien las distancias y las proporciones que va a llevar tu personaje. Por lo demás, ya te digo, no lo veo tan mal. Yo creo que de los que estamos viendo hoy es uno de los que más me gusta. Y pues porfa, no me escondas los pies. No me escondas los pies. Recuerda que cuando hacemos un cuerpo en una hoja, intentamos marcar desde el principio, a la hora de la construcción, dónde va a estar la cabeza y dónde van a estar los pies. Bien amigos, ya saben cómo es esto. Me tienen que mandar su dibujo a Twitter, y solo Twitter, con el hashtag GreenSensei, y es muy posible que aparezca en esta sección. Eso sí, me gustaría que próximamente me pongan en el mismo tweet qué les gustaría mejorar de ese dibujo que me están mandando. Va. Bien, el siguiente dibujo que tenemos por aquí, muy colorido, muy bonito, es de nuestro queridísima Ponyo. Bien, la verdad es que me gusta el dibujo, me gusta cómo lo manejó. Obviamente hay puntos que podemos mejorar y eso es lo que vamos a hacer en este preciso momento.
primero de lo que me percaté es el tamaño de la mano. Recuerden que en proporción el tamaño de la mano debe ser más o menos al de la cara. Eso va a ayudar a que, bueno, sí parezca que la mano de tu personaje es de tu personaje. Porque suele pasar que parece que alguien más le está dando el jugo al personaje. De no ser por la manga, que es del mismo color que la sudadera, podríamos interpretar que es otra persona la que le está compartiendo el jugo, ¿no? Y no hace falta que te rompas mucho la cabeza, es simplemente escalar un poco y darte cuenta de esas proporciones. Como te digo, la mano es del tamaño de la cara, así que no hay tanto pierde, porque pues bueno, lo puedes hacer tú mismo. Y bueno, aquí tenemos la comparación. La verdad es que funciona bastante mejor si es un poquito más grande. Bien, el segundo punto que me gustaría tocar con este dibujo es el tema de la cajita o el jugo. Bien, la perspectiva del juguito pues está un poco distorsionada, digamos, ¿no? Se ve muy caótica porque vemos la parte de arriba, después vemos la parte de un lado y por acá, por ejemplo, no corta así. Y tenemos esta parte de aquí también que es algo complicada. Hacer la cajita de un jugo no es tan complicado como podrían llegar a pensar. Es como hacer el típico cubito que alguna vez hicimos en la escuela, en el que con unas líneas pues haces un cubo en 3D, digamos, ¿no? Es lo mismo y simplemente tenemos que saber la perspectiva. Cuando tú tomas un jugo, estás levantando la parte inferior del jugo y la gente que está frente a ti, o sea, en este caso, nosotros, los espectadores de este dibujo, estaríamos viendo la parte de abajo del juguito. Después hacemos la segunda cara por acá, que es de donde vendría el popote, y podemos unir líneas. Bueno, esta de aquí pues no se ve, así que la punteamos un poco. Y por aquí vendría pues el popotito. Y de esa manera tendríamos al juguito en un ángulo un poquito más interesante y bueno, que sea un poquito más lógico, digamos. Por lo general el dibujo me gustó mucho. Yo creo que va por muy buen camino. Tienes una muy buena forma de dibujar a tus personajes. Eso sí, te diría que a lo mejor cuides un poquito lo que es tu line art, ¿sabes? A lo mejor trabajar un poquito con un pincel que te ayude a manejar más o menos la presión y de esa manera puedas hacer líneas un poquito más interesantes. Y bueno, por último tenemos este dibujo de Koi Shiteru. Y Koi, lo que me gustaría mencionar sobre tu dibujo es que cuides un poquito más tu line-up. ¿Por qué? Vemos un dibujo que está muy bien, me gusta el diseño de tu chica, así que puedes seguir por ese camino. Pero lo que veo son unas líneas muy inconsistentes. Por ejemplo, tenemos estas líneas en el cuerpo, los hombros, el cuello, un poco aquí por la cara, parte del pecho, que son bastante gruesas en comparación a, por ejemplo, las del cabello, ¿saben? Que hace que pierda mucha fuerza el cabello teniendo este tipo de líneas bastante juntas. Así que el consejo que te puedo dar yo aquí es que a la hora de tintar, intenta utilizar una misma línea, ¿no? A lo mejor puedes hacerla un poquito más gruesa por acá, en los lugares que tengan un poquito de sombra, ¿saben? Debajo de la cara, algo del cuello, ¿sabes? Y que todas las líneas sean, digamos, un poquito uniformes. Ya te digo, puedes jugar un poquito con el grosor de tus trazos. Consíguete o encuentra algún pincel que te ayude a trabajar con la presión de tu lápiz. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando un pincel que se llama Syrup, que es aquí, bueno, es del Procreate, para que en tu dibujo no se vea tanta variedad de líneas, ¿ok? Si después, ya que terminaste tu dibujo, quieres darle a lo mejor un borde por todo el dibujo, un poquito más grueso, adelante, pero tendría que ser en todo el dibujo, una línea gruesa que te ayude a enmarcar bien al personaje, ¿no? Otra cosa que podrías hacer es que, como te digo, en las partes en las que sabemos que puede haber algo de sombra, valorarle un poquito extra, un extra, para que no se vea completamente plano. Por ejemplo, en el caso de la nuca podemos hacer esto de aquí así. Lo mismo por estas partes de aquí internas del cabello, que con el mismo pincel puedes ayudarte a transmitir la sensación de que ahí hay un poco de sombra, ¿sabes? Eso, amigo Koi, te va a ayudar a que tu dibujo tenga muchísimo más peso y se vea bastante más interesante. Cuidado con esas líneas que pueden hacer que tu dibujo pierda todo el interés, porque digamos que es un error muy novato, ¿ok? Sé que nadie es profesional aquí, ni siquiera yo, pero la experiencia todos estos años me ha llevado a ver que la línea sí debe tener un poquito más de orden. Aún así, como te digo, tu trabajo me parece que está muy bien, el diseño de la chica muy bonito. Cuídame las líneas nada más y ya te aseguro yo que tu nivel de ilustración va a pegar un salto enorme.
Espero que les haya gustado y más que nada servido para mejorar ese dibujo. Señores, pásenlo bomba y muéstrenle al mundo lo que pueden hacer. Bye. Bueno, señores, vamos por el quinto dibujo del día. Este dibujo es de... ¡No! No puede ser. 5 años. Gente, 5 años haciendo videos tutoriales de dibujo en YouTube y me siguen mandando este tipo de dibujos. Aquí se acaba.